salirme para poder grabar. Ya está grabando. Entonces, ahora sí comenzamos. Bueno, primero comentarles el orden del día sería solamente, bueno, ver si hay dudas respecto al material. Esta vez no fue un material tan extenso como otras veces, a lo mejor sustancioso, pero no tan extenso. Después, ver o repasar los comentarios del foro y luego revisar las tareas de los casos. Yo hasta hace como un par de horas había revisado y solo encontraba la tarea de Claudia. Ahora ya vi que está presentada también la de Fer, la de Fernando, pero bueno, vamos a repasar la de los demás que no tuvieron la posibilidad de enviarla todavía, pero no se les olvide que está bueno que, aunque sea fuera de tiempo, la envíen para que quede evidencia de que sí están haciendo sus tareas. Bien, ¿están de acuerdo con el orden del día? Sí, está bien, Justino, Fer, muy está bien, bien. Cris. También vi conectados por ahí, bueno, Guadalupe Armenta, que ya sabíamos que es nuestro compañero de acá, de acá de Alcona, y también vi conectado a Juanito. Juanito, buenas noches, perdón, Juan, buenas noches. Ok, ¿tuvieron alguna duda o algún problema con la lectura? ¿Sí pudieron hacer el repaso? Buenas noches a todos, perdónenme, tengo Sí, no te problemas. preocupes. Voy a hacer aquí solo un breve repaso por las diapositivas que les coloqué, ¿no? Bueno, el módulo al que entramos abarca como tres cosas, es gobernabilidad, gobernanza y buen gobierno. Son distintos conceptos que se utilizan en el ámbito empresarial, en el ámbito político y que también retomamos en el ámbito de las cooperativas a lo largo de estas semanas. Entonces vamos a hablar de las implicaciones de cada uno de estos conceptos para la cooperativa y de cuál sería como nuestro papel para que en nuestra cooperativa haya tanto buen gobierno como gobernabilidad y como gobernanza, ¿no? Bien, de entrada, lo que les colocaba en la lectura es cómo este concepto de un gobierno surge como resultado, surge como resultado de algunos fraudes o escándalos empresariales. Todo comenzó con los casos de estos señores que están acá, empresarios de las empresas Maxel, Polipec y del banco BCCI. Y como respuesta a eso se creó el primer informe de buen gobierno corporativo que se da en Inglaterra y posteriormente, al igual que hubo fraudes en Inglaterra, comenzó a haber distintos escándalos empresariales que simbraron en algunos casos las economías de los estados y desde ahí se fueron creando por los entes reguladores y por las autoridades distintos códigos de buen gobierno que nos van indicando medidas mínimas que las empresas deben de tomar para evitar que se den esos tipos de fraudes. ¿Por qué el gobierno intervenía o por qué el gobierno interviene poniendo esto? Hay que ponerlo claro y se los dejo en la lectura, cómo estos códigos, digamos que son obligatorios, pero para las empresas que cotizan en la bolsa. Porque cuando las empresas abren su oferta de acciones, digamos, al público en general, hay como muchas personas que pueden comprar acciones de la empresa y cuando se dan estos fraudes, pues se puede defraudar a gran parte de la población, de la ciudadanía que decide comprar este tipo de acciones. Por eso surgen los códigos de buen gobierno y se hace casi obligatoria su aplicación específicamente en las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Sí hay que aclararlo, no es que sea obligatorio para las empresas que no cotizan ni para empresas como la nuestra, que son cooperativas. Sin embargo, se ha visto como una práctica ideal o una práctica o una buena práctica el conocer estos códigos y el retomarlos, ¿no? Considerando que pese a que no cotizamos en bolsa,
También dentro del ámbito de las cooperativas ha habido algunos fraudes, como están en algunos de los ejemplos que coloqué ahí, ¿no? Que por lo menos vi, Fer, que tú retomaste alguno, el caso FICREA, ¿no? Bueno, fue el que me llamó la atención porque no me era pues, va como de la mano con nuestra cooperativa, ¿no? Que fue un caso de gente que tenía sus ahorros. Lo que entendí fue también pues que de ahí como que se crearon otras empresas que fueron debilitando, que invitaban a la gente a invertir, bueno, a tener más ahorros, y de repente el dinero ya no estaba dentro de esa sociedad. Y creo que no, a lo mejor fue el más conocido, pero creo que en otras cooperativas pasó lo mismo, muy parecido a esos casos. Ok, en algunas otras instituciones se dio así. Bueno, es importante cuando hablamos del gobierno entender que nos estamos refiriendo casi siempre al hablar de gobierno, nos estamos refiriendo a los órganos de gobierno, ¿no? Y podemos entender cómo los órganos de gobierno, en el caso de las cooperativas, serían la asamblea, el consejo de administración, el consejo de vigilancia y también en esta lógica estaríamos hablando del gerente o el director general, ¿no? Como un personaje clave para que pueda haber gobernabilidad y pueda haber un equilibrio entre estos actores. ¿Alguna duda de esta parte? Buenas noches, Claudia, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Acá No, estoy atenta. Sí, ¿Sí me excelente. escuchan? Sí, te Claudia, buenas escuchamos noches, bienvenida. claro y Ay, fuerte. buenas noches a todos. Ya me extrañaban, ¿verdad? Yo también a ustedes. Igual, es Efectivamente. cierto. Juan, no habías llegado, pero les había comentado a los compañeros que habían informado de la ausencia en esta sesión. El compañero Diego, más o menos el miércoles, me informó que le había surgido un compromiso y el compañero Alfredo se comunicó hace un rato para decirme que en su colonia no había luz. No sé qué pasó ahí con un apagón. Entonces, nada más para que estemos enterados de la ausencia de estos compañeros, ¿vale? Bien, entonces Perfecto. efectivamente, dejamos aquí algunas de las definiciones. Respecto al gobierno corporativo, vemos esto que les estaba diciendo, cómo los actores del gobierno corporativo son los accionistas, como estamos hablando de esas empresas, pero en el caso de las cooperativas entenderemos que las personas que aportan el capital social serían los socios, ¿no? Este grupo, en este triángulo que dice accionistas, en el caso de la cooperativa serían los socios. Luego, el consejo de administración, el consejo de vigilancia y los demás comités, particularmente hablando del comité de auditoría, estarían en este otro círculo. Y cuando vemos este otro círculo que dice administración, en el otro extremo del triángulo, estaríamos entendiendo al administrador o gerente general, ¿no? Como estos tres entes que son importantes a la hora de que hablamos del buen gobierno. ¿Bien? ¿Alguna duda de esto? No, ¿verdad? Ninguna. Excelente. Todo Bien. bien. Excelente. Luego llegamos aquí a los casos en esta diapositiva de los escándalos, un poco para entender de dónde surge todo esto. Este ejercicio, si quieren, lo dejamos ahorita más adelante para el análisis, ¿no? Y bueno, vamos hablando que los objetivos del buen gobierno, desde esta perspectiva donde surgen, es evitar la manipulación de la información como consecuencia de un mal manejo ético dentro de la empresa. Y también otro de los objetivos del buen gobierno sería el progreso organizacional, de acuerdo a los objetivos y metas planteadas, ¿no? Bueno, cuando hay buen gobierno en una empresa, se evita la manipulación, se evita que haya robos, se evita que haya faltas de probidad y también se busca alcanzar los objetivos de la empresa. ¿Vale? Y bueno, ya viene entonces lo que coloqué aquí fue el código o de buen gobierno que propone la OCDE, ¿no? Con los principios que tienen que ver con transparencia y equidad,
que dice asignación eficiente de recursos, ser coherentes con el Estado de Derecho y tener una supervisión y una ejecución eficiente. Sería el principio 1. El principio 2, que dice que el marco del gobierno corporativo protegerá y facilitará el ejercicio de derechos de los accionistas, un trato equitativo entre ellos y que se reparen las violaciones de los derechos de los accionistas, ya sean mayoritarios o minoritarios, ¿no? Voy a dar un repaso por estos, así como muy rápido. El que sigue, el número 3, habla de que se deben proporcionar incentivos sólidos a lo largo de toda la cadena de inversión. El número 4, que se debe reconocer los derechos de los actores interesados y fomentar la cooperación activa entre estos y las sociedades. Vamos a ver a más detalle en esta semana cuáles serían esos actores interesados. No solo estos 3, no solo sería como en sí la asamblea y los consejos y el gerente, sino que hay que entender que dentro de una empresa y en este caso dentro de una cooperativa hay como otros actores interesados a los que también hay que prestar atención para buscar el adecuado equilibrio de los poderes, digamos, dentro de la organización, ¿no? Luego viene el quinto principio, que sería el marco de gobierno corporativo tendrá que garantizar la comunicación oportuna y precisa de todas las cuestiones relevantes relativas a la empresa, incluida la situación financiera, los resultados, la propiedad y sus órganos de gobierno. Y por último, el número 6 dice que el gobierno corporativo debe garantizar la orientación estratégica de la empresa, el control efectivo de la dirección por parte del consejo y la rendición de cuenta ante la empresa y accionistas. Justamente como este punto 6 toca el tema del consejo de administración, por eso en las siguientes diapositivas lo que coloqué fueron algunas implicaciones que estos principios del gobierno van especificando respecto a este sexto principio. Todos los demás principios también están así desglosados. No se los desglosé para fines de este curso, solo desglosé aquel que tiene que ver con el actuar de los consejos, ¿no? Del consejo de administración y ya veremos cómo también tendrá que ver con el consejo de vigilancia. ¿Y qué dirá? Primero, en el apartado A va a decir, los miembros del consejo deben actuar con pleno conocimiento, de buena fe, con diligencia y atención y según los intereses de la empresa y de los accionistas. Luego dice que cuando las decisiones del consejo afecten de manera diferente a distintos grupos, debe dispensárseles un trato equitativo. El consejo debe obrar de forma ética y tener en cuenta también los intereses de los actores interesados. ¿Qué otros actores interesados habrá en la cooperativa aparte del consejo de administración, de la asamblea en sí y del gerente? ¿Qué otros actores habrá de interés que pueden hacer que haya como un buen ambiente en la cooperativa? León, prendiste tu micro. ¿Cuáles serán esos otros actores interesados? El factor de vigilancia me parece muy importante. ¿Sí? Claro. ¿Sí? El Consejo de Vigilancia sería otro actor interesado e importante a considerar. ¿Qué otro? ¿Qué otro identifican? Ahí me salta la duda. Ujú. ¿Estamos hablando del gobierno cooperativo o corporativo? Esta primera parte es acerca del gobierno corporativo. Luego lo que hago o lo que puse después es hablar específicamente del gobierno cooperativo, pero ahora todavía estamos en el marco del gobierno corporativo, León. Ok, gracias. Sí, todo esto aplica, digamos, para las empresas en general, ¿no? ¿Qué otros actores creen o qué otro grupo de personas creen que esté interesado o tenga intereses en la cooperativa y que sea un factor también importante para que exista buen gobierno? León, adelante. ¿El control interno o la Contraloría? Ok, claro, vamos a tener actores que van a ser de supervisión, ¿no? Y que son fundamentales. Su papel es fundamental para que exista equilibrio. ¿Qué otros actores serán relevantes? ¿No se les ocurre?
Una parte de la Sí, asamblea, no sé, también los socios, el ok, gerente. claro, claro, Fer. Estamos hablando de que uno de los actores es la asamblea, ¿no? Pero bueno, tenemos unas asambleas que se reúnen una vez al año, pero los socios en sí, independientemente, digamos, de que no estén en asamblea, es también importante su papel, ¿no? Cuando los socios en lo individual o cuando los grupos de socios están realizando exigencias, eh, o de pronto no podemos satisfacer las demandas de los socios cuando los socios en lo particular no les estamos dando un buen servicio o lo que sea. Estos también pueden ser factores que hagan que, digamos, que el buen gobierno no se dé, ¿no? La no satisfacción de las necesidades o el no buen servicio hacia los socios también puede traer consecuencias en este sentido para la cooperativa. Claudia, adelante. Sí, yo hablaba precisamente de las autoridades supervisoras. O sea, Ok, ¿a quién le interesa que se copien? A las autoridades? Si no, si hay algo que esté mal, entonces pues juren lo que nos cae la auditoría, ¿no? La supervisión. claro. También aquellos futuros socios que cuando ven que nosotros somos sólidos, pues habla de un buen gobierno corporativo, porque cuando hay algo que es escándalo, pues juren que nadie se va a afiliar a nosotros, ¿no? Entonces también a esos les interesa, acuérdense que también nosotros en la cooperativa se pegan los estados financieros, ahí ya también es una mirada de qué tan sólidos somos, ¿no? Entonces, yo diría que también todos aquellos, en los proveedores les interesa que nosotros tengamos también un buen gobierno corporativo, porque eso habla también de la estabilidad y equilibrio económico que transmitimos con este buen gobierno corporativo, ¿no? Claro, efectivamente, los proveedores, los supervisores, Los eh, los perdón, socios mismos, el público en los general, futuros digamos, socios, claro, muy bien, claro. Sí, entonces estamos viendo cómo, si bien para el gobierno corporativo tenemos estos tres actores relevantes, existen otros actores interesados. Y el Consejo de Administración debe poner atención también a los intereses de todos estos otros actores interesados a la hora de tomar decisiones, ¿no? Otro actor que no se ha mencionado son, por ejemplo, los colaboradores, ¿no? Todos los colaboradores de la cooperativa son otro actor interesado en los resultados y otro actor fundamental para que el buen gobierno pueda darse, ¿no? Independientemente del papel del gerente, como un administrador y tomador de decisiones, tenemos en nuestros colaboradores otro grupo al cual es importante que el Consejo de Administración escuche y con el cual es importante también tener una relación adecuada, ¿no? ¿Algún otro que se nos haya pasado ya de los que hemos hablado? ¿No? Muy bien. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué otras cosas hay de precisión del sexto principio? Van a decir, bueno, ya lo leímos, ¿por qué lo leímos otra vez? Solo es un repaso breve. También dice cómo el consejo debe desempeñar algunas funciones clave. Y bueno, el número 1 habla de revisar y orientar la estrategia corporativa, ¿no? Podemos estar hablando de la planeación estratégica y del papel fundamental de que el Consejo de Administración revise y oriente la misma. También el que existan el controlar la eficacia de las prácticas de gobierno e introducir los cambios necesarios, seleccionar, retribuir y controlar y en casos necesarios sustituir a ejecutivos clave y supervisar los planes de sucesión. Esto también va a ser importante. Vamos a ver cómo en las cooperativas de pronto el encargado de la administración del personal es la gerencia. Solemos tener un departamento de recursos humanos ya que se especializa en esta labor, pero vamos a ver cómo, de acuerdo a nuestra ley y a nuestra regulación, hay algunos puestos clave
que deben ser autorizados por el Consejo de Administración, independientemente de que tengan que pasar por todo el proceso de reclutamiento establecido por recursos humanos y que deban tener el visto bueno de la gerencia y que la gerencia pueda proponer a quien él considere idóneo. La última palabra en algunos puestos clave es del Consejo de Administración, ¿no? Como sería, por ejemplo, en el caso del auditor interno. Este puesto clave, sí es importante que quien autorice su contratación o quien autorice sí, la contratación de esa determinada persona validando que tenga las características necesarias, pues lo haga el Consejo de Administración. Lo mismo con los despachos de auditoría externa, ¿no? Hay todo un proceso en el que el comité de auditoría va a validar, va a revisar que los candidatos sean idóneos, que sus propuestas sean idóneas, y luego quien definitivamente autorizará o firmará el contrato con el despacho de auditoría externa sería el Consejo de Administración, ¿no? Justamente por lo clave que son las actividades que estas personas estarían desarrollando en la cooperativa. ¿Algún comentario de esto? ¿Algo que se me pase, Claudia? Bueno, luego, ¿qué dice? También hay que adaptar la remuneración de los ejecutivos principales a los intereses a largo plazo de la empresa y sus accionistas. El punto 5, garantizar la existencia de un proceso formal y transparente de propuesta y elección del consejo. Este punto ya lo hemos tocado en algunas cosas. Vemos como en el código de buen gobierno se habla de esto. Debe haber un proceso formal y transparente de propuesta y elección de los miembros del consejo. También se deben controlar y gestionar los posibles conflictos de interés entre la dirección, los miembros del consejo y los accionistas, incluido el uso indebido de activos corporativos y los abusos en las operaciones con partes vinculadas. Yo les preguntaba por allí en la tarea, ¿les suena estos principios de buen gobierno con alguna cosa que hayamos encontrado en la ley? Como por ejemplo, este tema de las operaciones con personas relacionadas, ¿no? Es algo que acabamos de leer en la LRASCAP y vemos como hasta procedimientos que deben de seguirse para que la cooperativa pueda otorgar un préstamo a una persona relacionada, y vemos cómo estos criterios están ya punteados en estos códigos de buen gobierno, ¿no? O en este código de buen gobierno en particular. Bien, pues ¿qué va a decir? Otra de las funciones clave, garantizar la integridad de la información financiera y contable de la empresa, incluida la auditoría externa, ¿no? Y también supervisar el proceso de información y las comunicaciones. Estas serían como las funciones que coloca el Código de Buen Gobierno. Luego viene el Consejo debe ser capaz de pronunciarse sobre los asuntos de la empresa con objetividad. ¿Qué más? Debe ser capaz de pronunciarse, bueno, con objetividad, con las precisiones que acá menciona. Luego, para poder cumplir con sus responsabilidades, deben tener acceso a información precisa, pertinente y oportuna. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de las facultades del Consejo de Administración, enlistaba en los materiales una serie de informes que van a recibir del personal, ¿no? Y que tenemos que informe de auditoría, y que tenemos que el informe de la Contraloría, y tenemos el informe de la Administración de Riesgos, y tenemos que tener informe de los préstamos otorgados, de los deudores mayores, de los estados financieros. Es información precisa, pertinente y oportuna que le permita al Consejo de Administración pues tener un mapa completo de la situación de la cooperativa para sobre eso tomar decisiones, ¿no? Sí, sí vemos esa relación con esto que ya hemos visto anteriormente. Muy bien. Claudia, ¿querías decir algo? No, decía que como
Sí, que te me cortabas, como que traigo mala recepción, por eso ya dejé mi micrófono abierto mejor. Ok, perfecto. Y bueno, por Bueno, último, ay, sí, sí te escuchamos, o por lo menos yo sí te escucho. gracias, Luego las comunicaciones gracias. fallan y con esto de las tormentas y demás, se pone difícil comunicarnos. Y luego coloco, ya una vez analizado lo que es desde el mundo empresarial se habla respecto al gobierno corporativo y a los códigos de buen gobierno, coloco otro tema, que es algo que el señor Dante Cracogna y la ASI han estado retomando recientemente. Hoy referencio a Dante Cracogna con un documento para el material de la semana entrante. Vamos a estar hablando de otro documento muy interesante de la ASI respecto a la gobernanza, pero justamente es donde nos habla de esto que León preguntaba hace un rato, ¿no? Bueno, y entonces ya existe el gobierno corporativo. ¿Eso es lo mismo en las cooperativas? Y acá, lo que Dante Cracogna plantea es que partiendo de la lógica del diferente objetivo que tiene una empresa o a una corporación común a los objetivos de una cooperativa, dice él, es por lo menos impreciso hablar en las cooperativas de gobierno corporativo, porque las cooperativas no tienen el mismo objetivo que las corporaciones, ¿no? Las corporaciones van a tener como objetivo casi exclusivamente cuidar y evitar los robos y todo eso, pero ¿para qué? Para que los accionistas tengan los remanentes que necesitan, ¿no? El objetivo de la empresa es acrecentar el capital de sus accionistas. Ese es el objetivo de la empresa. Entonces, toda esta dinámica del gobierno corporativo va a estar orientada a ese objetivo máximo, ¿no? A la maximización de la ganancia de los accionistas, dice Dante Cracogna. Y en eso somos muy diferentes, pues en las cooperativas nuestro objetivo es mejorar el servicio a los socios. Y desde ahí es que decimos que debe haber algunos criterios para administrar y formas de administrar debidamente para poder lograr este objetivo que es tan distinto. Entonces, lo que Dante Cracogna plantearía es, a mí me parece inadecuado hablar del concepto gobierno corporativo en las cooperativas. Creo que por la riqueza ética y por esta otra forma de hacer las cosas, lo correcto sería hablar de gobierno cooperativo. León, ¿tenías algún comentario al respecto en este tema o en esta diferenciación? Bueno, y acá les coloco todo este planteamiento que hace Dante, que bueno, ya lo leímos, cómo va a ser como súper importante el asunto de la gestión democrática, y él trae un tema que son de los dos que coloco en el foro, donde él dice, bueno, casi siempre cuando se habla del gobierno en la empresa, pues se centra en los tres actores, ¿no? En la asamblea, en el consejo y en la gerencia, pero gran parte como de los tirones que se dan y de los problemas y desde ahí donde se centra gran parte de la atención en el gobierno corporativo es o en el consejo de administración o en la gerencia, ¿no? El estar cuidando que la gerencia administre debidamente y que no haya por ahí esa posibilidad de que permita o él mismo tenga faltas de probidad, y que el consejo tampoco esté solo velando por los intereses de unos cuantos. Pero Dante Cracogna pone el énfasis en otro lugar, ¿no? Él dice que para poder decir que hay un gobierno cooperativo fuerte, el énfasis debería estar en las asambleas, ¿no? Que no podemos decir que hay una cooperativa que tiene gobierno cooperativo fuerte cuando, a pesar de que podamos decir que los consejos actúan súper bien y cumplen todos los objetivos y los gerentes son muy éticos y hacen todo bien, no podemos decir que hay un buen gobierno cooperativo cuando la asamblea y los socios no están cumpliendo con su función, cuando la asamblea no está cumpliendo con su función, cuando no está trabajando activamente, cuando no se está dando el ejercicio democrático
Cuando no hay una participación activa de la asamblea, dice Dante Cracogna, no podemos decir que haya buen gobierno cooperativo, ¿no? Esa es como, digamos, la provocación que él dice, porque si somos diferentes a las corporaciones, el énfasis en nuestras organizaciones cooperativas debería estar en eso, ¿no? En que nuestros socios asuman su papel y estén continuamente como participando y lo estén haciendo como de manera activa. ¿Alguien tenía algún comentario al respecto? Y bueno, ya dice, ¿no? O sea, es esto mismo. La asamblea es como el centro de la discusión para que exista un buen gobierno. Es como central para poder decir que hay un gobierno cooperativo. Bien, desde acá, desde aquí es que hablaba o colocaba las dos preguntas en el chat, ¿no? Voy a ir a la primera, que tenía que ver con el gobierno cooperativo. La primera es, ¿considera adecuada la diferenciación que marca Dante Cracogna de gobierno corporativo y gobierno cooperativo, considerando los fines de ambas organizaciones? Y tenemos aquí dos respuestas. Claudia, ¿quieres que la lea o tú nos la mencionas? Adelante, Cristi, porfis. Sí, ok. Sí, lo que dice Claudia es, desde mi particular punto de vista, opino que sí es adecuada dicha diferenciación, toda vez que nuestros objetivos a alcanzar son diferentes. Bueno, Justino lo que coloca acá es, considero que es correcta, ya que la diferencia marcada tiene que ver con diferentes fines. Muy bien, Fer, ¿tú qué añadirías acá? ¿Consideras adecuada hacia dónde nos lleva la discusión Dante Cracogna al decir, está bien, sí, nadie dice que el gobierno corporativo no esté bien, pero las cooperativas deberíamos pensar de otra forma? Adelante, Fer. Sí, considero que desde el punto de vista está correcto, ¿no? Que nos diferencien que los fines de la corporación siempre es llevar mayores ganancias a los accionistas, y en este caso nuestro fin no es el buscar ganancias, sino beneficiar a todos los socios. Digo que sí estoy de acuerdo con esa parte. Es que la legislación que sí debe ser muy parecida a ellos, buscando siempre los fines de garantizar siempre que en este caso la cooperativa o la empresa permanezcan durante un tiempo vigentes. Claro, y que sí hay que precisarlo, ¿no? Sí dice Dante, o sea, no estoy diciendo que no vayamos a seguir los principios del gobierno corporativo, pero habría que entender que por nuestra naturaleza, tal vez lejos de estar pensando en acrecentar solamente los rendimientos de las cooperativas, habría que pensar en otros procesos, ¿no? En ser de verdad más democráticos, en satisfacer las necesidades. Es una lógica distinta. León, ¿tú qué añadirías aquí? ¿Tú cómo ves? ¿Cómo responderías esto? ¿Estás de acuerdo con lo que plantea Cracogna? Estoy de acuerdo en que hay una diferenciación, aunque al final de cuentas van al mismo objetivo. Pero en la cooperativa es democrático y hacia sus miembros, sus socios. Y el corporativo más bien va para hacer crecer un negocio o una empresa. Así lo entiendo. Sí, claro. Sí, pero hay algunos, por ejemplo, hace algunos cursos atrás, algunos compañeros decían, por ejemplo, cuando hablamos de gobierno cooperativo, pues estamos hablando así como de ser buena ondita, ¿no? De decir que tenemos principios y valores, bla, 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 pero también hay que hablar de gobierno corporativo y ahí es cuando ya es serio, digamos, ¿no? Como cuando ya tenemos que organizarnos y cuidar los recursos y no sé qué.
como si fueran dos cosas distintas, como si en la cooperativa no también tuviéramos que hacer eso. Lo que Dante Cracogna dice es más bien, a ver, sí, en la cooperativa, al realizar una actividad económica, pues tenemos que cuidar todo eso, ¿no? El ser eficientes, el distribuir las funciones, el que haya transparencia, el que haya rendición de cuentas, el poder no perder los recursos de los socios, el poder garantizar que se den buenos servicios. Pero adicional a eso, que sería lo que cualquier empresa haría, nosotros además de eso tenemos que respetar nuestros principios, ¿no? Tenemos que hacerlo de otra forma, tenemos que ser democráticos, tenemos que ser equitativos, tenemos que ser incluyentes y tenemos que estar pensando todavía más en mejorar la vida de las personas y satisfacer sus necesidades, ¿no? O sea, sí vamos a hacer lo mismo de las corporaciones en ese sentido de cuidar el negocio y mantenerlo equilibrado, pero acá los principios y valores nos plantean una exigencia mayor, ¿no? Porque aparte lo tenemos que hacer de manera democrática. Y en las corporaciones no necesariamente, ¿no? Pero en este caso sí. ¿De acuerdo, León? ¿Estamos como en sintonía? Es correcto. Yo creo que el cooperativismo se le sumaría el corporativismo, ¿sí? O sea, estamos primero siendo cooperativa con los miembros democráticamente y después la empresa. Sumamos a la cooperativa como una empresa a crecer, pero ya no tanto dirigido a los miembros de la empresa, sino como un negocio, una empresa. Ok. Yo así lo podría entender. Ok. Sí, al final la cooperativa... Ah, Claudia, ¿querías decir algo? No, había dejado mi micrófono abierto, pero solamente tal vez León quiere decir es que acuérdense que cuando hablamos también de la sostenibilidad de las empresas y que tenemos que ser negocio, porque si no, pues si no tenemos remanentes, ¿cómo hacemos por los otros, no? Entonces me imagino que es por ahí donde quiere dar su idea en el que no somos una empresa de iniciativa privada, sí tenemos que cuidar principios y valores de donde venimos, pero el término negocio sí tiene que existir, dado que hay de dónde echar mano para poder devolver pues a nuestros socios para mejorar su calidad de vida, ¿no? El bien común y todo lo que nos une para estar en este tipo de instituciones, ¿no? Claro, sí, realizamos una actividad económica y una cooperativa es una organización que en sí realiza negocios, ¿no? Realiza esta actividad comercial y desde ahí sí tiene que cumplir con la mayoría de estos preceptos del gobierno corporativo en la medida que eso se adecue también al tipo de operaciones que realizamos y al grado de riesgo al que nos exponemos, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, y luego colocaba la siguiente pregunta a Justino. No, Justino ya contestó. Solo nos faltaban ustedes. Y luego la siguiente pregunta que yo colocaba en el foro iba respecto a esto de la centralidad de la asamblea, ¿no? La centralidad de la asamblea, la pregunta era, ay Dios, creo que ya me moví. Dice, considerando la centralidad del papel de la asamblea que plantea Cracogna, ¿qué principios específicos acerca de la misma propondría para un código de gobierno cooperativo? Y bueno, aquí la respuesta de Claudia era, pregunta difícil dada la realidad que se vive. Opino que de acuerdo a esa centralidad de la importancia del papel de la asamblea en el buen conducir de nuestra cooperativa, aplicaría el principio de educación, capacitación, no solo cooperativamente hablando, que si bien es cierto, el que es buen cooperativista difícilmente se aleja de todo lo que es hacer las cosas de manera
A ver, creo que si bien es cierto el que es buen cooperativista, difícilmente se aleja de todo lo que es hacer las cosas de manera correcta bajo los principios y valores que comulgamos, pero no menos importante es conocer de la información que genera la cooperativa mes a mes al publicar estados financieros, estar educados y versados en lo que cada asamblea definimos que se alcance, dar seguimiento y reconsiderar que quizá no fue adecuado acordar, etcétera. Parte de nuestra presencia en nuestro proceso democrático, asamblea, nos hace responsables del rumbo que deseamos que nuestra institución lleve, por supuesto, con conocimiento pleno de estar informados. Entiendo entonces acá que habría que sí crear programas de educación y capacitación, pero también otra cosa importante es que los socios estén continuamente accediendo también a información continua a lo largo del año y que luego esos procesos de asamblea también nos permitan como evaluar, ¿no? Los resultados y las propias decisiones que el consejo va tomando, digo que la asamblea va tomando. Justino dice, considero que en primer lugar se tendría que educar a los integrantes de la asamblea, hay coincidencia con lo que dice Claudia, y hacerles saber sus derechos y obligaciones al asistir a las asambleas, que realmente tengan conocimiento de la información proporcionada con anticipación para así tomar las decisiones correctas al momento de participar. Un poco de lo que hablábamos en la sesión del sábado, ¿no? A la hora de decir que todos los socios deberían conocer, pues por lo menos las bases constitutivas y sus derechos y obligaciones, ¿verdad, Tino? Muy bien. ¿Qué añadirían ahí Fer y León al respecto? ¿Qué añadirían? ¿Qué nos faltaría para que hubiera esta centralidad de la asamblea y con ello un buen gobierno, un gobierno más fuerte? Adelante, Fer. Sí, es un tema difícil, cómo poder involucrar a todos los socios en materia Oye, Juan, pues, para tomar decisiones, ¿no? A veces yo creo que la gran mayoría nos interesamos por la cooperativa nada más por unos minutos. Difícilmente nos queremos involucrar en actividades, poder participar, ¿no? Si es un tema que a lo mejor requeriría un análisis más profundo para saber cómo podríamos, no nada más a través de algo mediático, ¿no? Sino poder crear algo a nivel a largo plazo para poder involucrar, que a lo mejor ahorita ya también la gente nueva, sangre nueva, pudiera también hacerlos partícipes de la cooperativa para que mejor, ayudarlos a que tomen mejores decisiones. Muy bien. Sí, Fer, tienes razón. Y es una tarea pendiente. Vamos a verla en una lectura esta semana en las cooperativas de ahorro y préstamo en general, ¿no? En el mundo. Es más común en las cooperativas de ahorro y préstamo que se dé este alejamiento de los socios de la vida cotidiana. Por ahí se vislumbran algunos posibles motivos, ya lo vamos a estar analizando como con más detalle esta semana. Pero sí, si bien hay que hacer actividades educativas, también hay que hacer actividades de promoción. Sí habría que pensar de qué manera podríamos involucrarnos más, ¿no? Más con alma y corazón. León, adelante. Yo tengo por aquí una cita, si me permiten, la voy a leer. Claro. Dice, objetivos del gobierno corporativo. La preocupación medular que inspira el gobierno corporativo radica en la protección de los inversores, especialmente los pequeños accionistas y los inversores institucionales que por lo común no tienen capacidad o interés para participar en el gobierno de las sociedades cotizantes y que se hallan a expensas de las decisiones de los administradores y de la complacencia de los controladores en cuanto a las decisiones empresariales que los afectan. De ahí que el núcleo consista en la protección de los accionistas y el buen funcionamiento de los órganos sociales para evitar los estragos que pueden causar a la sociedad y a los llamados fraudes. Ok. Perfecto.
Muy bien. Entonces, sí sería importante esto, ¿no? Vamos a la cita que plantea, bueno, el buen gobierno debería, a las personas que están en el gobierno, el Consejo de Administración, por ejemplo, debería cuidar de los intereses de todos los socios. En el caso de las empresas, cuando se habla de accionistas, bueno, es que hay personas que tienen mayor capital de riesgo que otras, ¿no? Compran más acciones que otras. En el caso de las cooperativas, pues todos tenemos el mismo capital y en ese sentido no hay accionistas mayoritarios y minoritarios, pero sí. Sí hay personas que ahorran más, sí hay personas que tienen préstamos, ¿no? Y hay otras personas que ahorran más poco y hay personas que no piden préstamo, pero nosotros sí tenemos que velar por los intereses de todos. Tenemos que invitarlos a todos a que utilicen los servicios porque es parte fundamental del modelo que tenemos cooperativo, pero si bien si hubiera una persona que tuviera poco ahorro, pues sí tenemos que garantizar que la cooperativa beneficie tanto a estos socios que tengan poco ahorro como a aquellos que tengan mucho y aquellos que utilicen poco los servicios como aquellos que sean clientes frecuentes, no se crean clientes, no, socios que estén continuamente utilizando préstamos y asistiendo a distintas actividades, ¿no? Si la cooperativa sí los debe cuidar a todos, asistan o no asistan a la asamblea, ¿no? El gobierno debe garantizar eso, que todos tengan beneficios, pero sí sería mucho mejor que hubiera mayor involucramiento de todos para poder garantizar que para poder garantizar que la cooperativa sea mejor y crezca, ¿no? Pero a veces tenemos eso, gente que solamente tiene muy poco ahorro, gente que no pide préstamos, gente que nada más tiene ahí su parte social y que en ese sentido, pues de ahí, ¿no? No tiene tanto interés porque no utiliza tanto los servicios como podría hacerlo. Bien, muchas gracias, León. ¿Algún comentario adicional a esto del foro? Yo sí, Cristi. Adelante, Claudia. Sí. Hablaría un poco más de el sentido o el principio o el valor de la responsabilidad. Finalmente creo que nos ha olvidado que la responsabilidad de estar presentes en una asamblea, peor el que no está presente, ¿verdad? Pero vamos a jugar con los que vamos y estamos presentes. Tenemos una gran responsabilidad cuando levantamos un voto y elegimos a alguien que va a llevar a cargo, pues, administración o vigilancia, ¿no? Levantamos un voto y decimos que sí a, no sé, al acuerdo de que se dé un seguro X. O sea, el sentido de la responsabilidad no es solo levantar el voto y es porque acá estoy y que me cuenten, sino es lo que conlleva ese levantar el voto, esas decisiones que tomamos, las propuestas que hacemos, porque también hay algunos que pues sí, osadamente hacen propuestas y que se llega al contexto del impacto que puede implicar en la cooperativa y allá vamos todos los demás, ¿no? También a levantar el voto y entonces es donde podemos dejar un poco la responsabilidad, que nos gane la emoción y entonces ahí ya después pagamos la factura. Entonces, claro. Como que la responsabilidad sí hay que trabajar mucho porque hay mucha gente que nada más les decía aquella vez, por referente a qué lo está levantando desde el Consejo de Administración, ha de ser bueno, ¿no? Y levanto mi voto sin saber de qué estoy votando. Sí, sí, y ese es un peligro. Justamente de eso habla Dante Cracogna y de eso, por eso creo que la ASI problematiza esto, ¿no? A ver, porque esa es una realidad y particularmente en las cooperativas de ahorro y préstamo. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué falta en Caja Popular Florencio Rosas? Pero ¿qué falta en casi todas las cooperativas de ahorro y préstamo, tanto en México como en América Latina y el mundo? ¿Qué es lo que no hemos sabido hacer bien y por qué tenemos a socios con tan baja responsabilidad, con tanta indiferencia, que no se quieren involucrar, que no quieren ni siquiera ser conscientes, ¿no? ¿Qué falta? Es un asunto más de esta
este modelo de las cooperativas de ahorro y préstamo en lo particular. También hablábamos en la sesión presencial que no es lo mismo en otro tipo de cooperativas, ¿no? En las cooperativas de producción, donde, por ejemplo, los trabajadores son a la vez socios, están involucrados como de otra manera con el negocio, y es muy común que estén como mucho más al pendiente de lo que está ocurriendo y de las decisiones que se toman en la asamblea. Nuestras cooperativas no están así. Sí, el asunto de la baja responsabilidad de todos los que no asisten y también de los que asisten, te la compro, pero habría que pensar que es más un asunto estructural que venimos padeciendo casi todas las cooperativas de ahorro y préstamo o cooperativas financieras, como se les llama en distintos países, ¿no? Pero sí, por supuesto, lo decía Justino y lo decíamos en la sesión presencial, cuando hicimos el ejercicio de conocer las bases, veíamos cómo, a pesar de que algunos de los que estábamos sentados en esa mesa ya teníamos algún tiempo como socios, era la primera vez que leíamos nuestros derechos y nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos tener una participación más activa, más responsable y más consciente en las asambleas si ni siquiera conocemos, por ejemplo, nuestros derechos y obligaciones, ¿no? Desde ahí hay como la imposibilidad de que pueda haber más, cuando no tenemos ni estas mínimas conciencias que puedan motivarnos a tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Así es, así es. Sí, lo decíamos también en el tema 1. Hay personas que no tienen claridad de cómo es, voy a decirlo así, el modelo de negocio de una cooperativa, ¿no? De pronto, los socios siempre van a estar como este grupo de poder y de influencia, van a estar siempre solicitando mayores, ¿no? Mayores beneficios, menores tasas, menores tasas al préstamo, mayores tasas al ahorro, mayores regalos, mayores cosas, bla, 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 sin tener muy claro cómo es, por ejemplo, de dónde salen esos recursos para pagar determinadas cosas. A veces parecería que no existe toda la claridad. Pese a ver el estado financiero, de pronto en el estado financiero vemos que hay muchísimo dinero y decimos, ¿y por qué no todo eso se va en beneficios, no? No tenemos claro ni siquiera cómo es el modelo de negocio de la cooperativa. No tenemos claro esos dineros que son, por qué están ahí, para qué sirven, ¿no? Y eso hace que de pronto se nos haga fácil decidir cosas que no tendrían mucho sentido financieramente hablando, ¿no, Claudia? Así es. De hecho, lo de las bases se ha señalado siempre, es parte desde ahí empiezas a educar. Y si eso lo tomas como una secrecía, entonces, ¿de dónde quieres que a mí me salga o me brote qué es lo que tengo que hacer o no hacer o a qué estoy obligado si desconozco? Efectivamente. Muy bien. León, ¿algún comentario? Sí, considero que son dejar en claro que realmente los socios de la Florencio Rosas solamente vamos interesados por un crédito, por un préstamo, pero a diferencia de las cooperativas de producción, ellos están más al pendiente de lo que producen y lo que ganan con su producción. Entonces, los socios nosotros, como que estamos más inmersos en lo que nos pueden prestar, en lo que debemos de pagar y pagar puntualmente. Por eso no, como que hay una brecha un poco grande entre las cooperativas, pero de producción y la de cooperativas de ahorro y préstamo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, por eso a lo mejor los socios no nos interesamos ni siquiera por conocer la caja, ni las bases, ni nada. Nos interesa que nos presten y ahí nos vemos y yo pago. Pero si tú tienes un negocio, tienes que estar al pendiente de la producción,
si está a la baja o a la alta, si tienes ganancias o pérdidas. Y nosotros no. Si vamos a la caja y pedimos un préstamo, te dicen, usted tiene que pagar 100 pesos mensuales, vas y los pagas. Y no te preocupas por lo demás. Pero en las de producción sí tienen que estar más pendientes de cómo va esa cooperativa. ¿De acuerdo? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sin duda. Allá, por ejemplo, es que esa cooperativa es su fuente de ingreso, ahí tienen depositadas sus partes sociales, es donde ellos trabajan, es de donde viene, por ejemplo, el total de ingreso. Y acá no, ¿no? Todos nosotros, como socios de la cooperativa, tenemos nuestro propio trabajo y tenemos nuestra propia fuente de ingreso y solamente vamos a la cooperativa de ahorro y préstamo para satisfacer una necesidad específica que sería la necesidad de ahorro o la necesidad de financiamiento, ¿no? Pero no tengo esa relación que tendría el socio de una cooperativa de producción donde es su fuente de ingresos, ¿no? Donde su vida y su economía depende de esa cooperativa, pues por eso va a estar mucho más atento a quién va a poner de administrador y qué está haciendo y si están rindiendo cuentas y si no. Y si pierden la atención, pues también tenemos por ahí un montón de ejemplos de cómo pues también se puede dar manipuleo, incluso en una cooperativa de producción y cómo puede haber un montón de fraudes y un montón de prácticas, justamente cuando los socios se van desentendiendo y van dejando de tener responsabilidad y van dejando de exigir y de practicar la democracia y la transparencia. Pero bueno, muy bien. Entonces, por último, era la última tarea que les colocaba, era la de analizar esto de los fraudes que les coloqué por ahí. Ustedes les colocaba 9 y cada quien tenía que elegir 3. Voy a repasar este cuadro que tengo aquí, que es la tarea que Fer entregó hace un rato y ya les decía, él eligió 2 ejemplos, ¿no? El ejemplo de Ficrea, que era una sociedad financiera popular, que por acá hubo gran desastre en el 2015, que fue cuando se decidió su intervención y su liquidación. Y también el caso de Enron, que fue uno de los que dio en Estados Unidos, uno de los fraudes más catastróficos, ¿no? Bien, la tarea era así, la dinámica era, primero ustedes tienen que decir qué faltas a la ética o acciones ilegales se cometieron en estos casos. Bueno, Fer, ¿nos lo quieres leer tú para que no sea mi voz la que lo menciona? Adelante. Bueno, sí, la primera dice que falta a la ética de acciones ilegales, como dijeron en este caso, para el caso de Fricrea, pues yo creo que fue comenzamos a hacer un fraude para crear otras empresas. Entiendo que pues después cuando ya vino la disolución de esta sociedad, pues hay gente que tenía cantidades mayores ahorradas y solamente se fue con un pequeño seguro, ¿no? Que les había tocado. En este caso, pues me recuerdo también otros casos también de otros lugares que también se escuchaban bueno, aquí en Querétaro, o la Caja Querétaro también, que también fue algo parecido, que también quebró y defraudó a mucha gente. Y para el caso bueno, después dice, ¿qué medidas se en principio para evitar lesiones similares? Pues en ese caso siempre a lo mejor es la supervisión constante. Creo que es un principio que a lo mejor no nos gusta, no en estas sociedades a veces las asambleas nos vamos por el regalo, pero no vamos así con las ganas de participar, ¿no? Y teniendo las bases para poder tener las bases para participar con objetividad. Y pues aquí me surgió una contrariedad, ¿no? Porque cómo se han reflejado los principios en las regulaciones vigentes para las cooperativas y realmente pues durante el curso nos hemos de alguna manera como quejado, ¿no? De que la Comisión Nacional de Ancores es muy dura, es muy fuerte con las cooperativas, pero realmente yo creo que a lo mejor hasta cierto punto estamos pagando unos por otros, ¿no? Porque de alguna manera pues sí se hacen muy costosos estas provisiones, pero también a todos los socios nos da cierta tranquilidad para el futuro. Para el caso de Enron, pues entiendo también que pues fue gente se había contabilidad, que empezó a maquillar sus estados financieros, que empezó a engrosar ahí la bolsa de valores,
y que realmente pues no estaban, después se renunció ahí el principal contador o principal encargado. Entonces creo que también ahí pues fue un acaso deshonesto, deshonesto por parte de esta parte. Y ahí pues ¿qué medidas se debe tener? Pues creo que también a la compañía o la empresa que les auditaba también resultó también involucrada, ¿no? Concordar con esa parte, ¿no? Pero pues se deben hacer auditorías. Y pues también, esto también como ha afectado, pues todo ese tipo de regulaciones, pues nos engrosan ese tipo de costos para la cooperativa, como decía Alfredo. Lamentablemente nos quejamos mucho de que ya casi somos igual que un banco, pero pues creo que de alguna manera la comisión también hasta cierto punto está entre espada y la pared, ¿no? Si les doy poquita espacio para que trabajen con cooperativas, de repente una que otra puede salir y después otra vez vienen aquí las fuertes regulaciones que nos ponen. No sé, es lo que pude más o menos captar de este ejercicio. Muy bien. Muchas gracias, Fer. Voy a dejar de compartir porque es la que tengo en este medio. Después tengo otra tarea que entregó Claudia. Nada más déjenme ver dónde la coloqué. Ella eligió 2 casos estadounidenses, el caso Enron y el caso WorldCom. Nada más déjenme comparto su trabajo. ¿Sí se puede ver el archivo? Es un Word. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ok, bien. Lo que dice Claudia es el caso Enron y el WorldCom, perdón que no los pronuncio bien, pero bueno, en ambos casos fueron fraudes que surgen de la manipulación de la información financiera favorable para que a la vista de los interesados no se conozca la situación real, ¿no? Esto que decía Fer, cómo manipularon los estados financieros, cómo alteraron, quitaban por ahí unos gastos, ocultaban algunos malos negocios, ¿no? Otra cosa que podemos ver que ocurrió aquí es que hay falta de ética, dado que también el auditor estaba involucrado en la medida que no supervisó y evidenció las malas prácticas de las que eran sujetas ambas organizaciones. De hecho, si no me equivoco, en ambas organizaciones participaba, era una de las 3 grandes firmas de auditoría de los Estados Unidos y en ambas estuvo involucrada y también esa auditoría ya pasó a la historia, ¿no? Ya era intolerable que alguna otra empresa siguiera trabajando con esta cuando ya en estos 2 casos que afectaron mucho a la economía estadounidense y a la del mundo, había estado involucrada esta auditoría, porque no es que no supervisara, sí supervisaba, pero pues les ayudaba a tapar estas malas prácticas, ¿no? Avalaba cosas que a todas luces no eran reales. Y se evidenció ahí todos los pagos y toda la manera en que compraron a esta auditoría para poder hacerse más ricos ahí o seguir sacando recursos de estas empresas que ya estaban sin posibilidades de subsistir, ¿no? Y luego que dice precisamente a raíz de todo esto, hablando de las consecuencias o de los principios, se genera que todos los involucrados con la toma de decisiones deben de estar versados y tener experiencia en temas de administración, finanzas y contabilidad. Eso lo vemos en nuestra ley general, ¿no? Un requisito de los consejeros es que tengan conocimientos en administración, finanzas y contabilidad. Conocimientos mínimos. Y si vemos eso mismo está en los principios que les repetía un poco, que trataba de repasar hace un ratito, que los integrantes del Consejo de Administración deben de tener algunos conocimientos para poder validar o para poder analizar toda la información que tienen y desde ahí tomar decisiones.
Y otra de las cosas que coloca Claudia es cómo se tiene que gestionar una auditoría independiente de la organización misma para generar la objetividad de lo que se califica por un experto sin que haya sesgos en su juicio. Y lo que tenemos es, cuando hablaba de las responsabilidades del Consejo de Administración en ese tema, les compartía que hay unas disposiciones específicas que la cooperativa debe cumplir a la hora de hacer la contratación de los despachos de auditoría externa. Y es, por ejemplo, tienen que tener determinados permisos, determinadas credenciales. Y luego una cooperativa no puede contratar siempre a los mismos auditores externos, porque eso puede prestarse a que, bueno, ya se conocen, ya tienen mucho tiempo, ya hasta se hagan amigos, ya pueda ocultar yo determinadas cositas, ¿no? Uno de los criterios, por ejemplo, que están establecidos en estas disposiciones para evitar que se dé esta complicidad es que se debe de cambiar periódicamente. Puedes tú trabajar algunos años consecutivos, si no me equivoco son 5, Claudia, con una misma, sí, si no me equivoco son 5, con un mismo auditor externo, claro, validando cada año, analizando su propuesta, analizando el plan que te dé de auditoría, validando que sigan vigentes sus permisos. Podrías trabajar con un mismo despacho de auditoría hasta 5 años, pero luego ya no. Ya tendrías que cambiar a otro despacho para evitar que se den estas complicidades, pues tomando como referencia lo que se ha dado en algunas empresas, ¿no? Como en estos casos. Bien, Justino, ¿tuviste oportunidad de revisar alguno de los ejemplos de los 9? Sí, de hecho también estaba con el caso Enro. Ajá. Y bueno, pues yo más que nada ahí pienso que ese tipo de acciones es porque las personas que están al frente no tienen valores o no aplican principios y por eso es este tipo de cosas, ¿no? Claro. En lugar de trabajar para las personas que vienen a formar parte de la organización o de la cooperativa, de lo que sea en este caso, como que lo hacen de manera personal, ¿no? No buscan un fin de todas las personas que se involucran, sino que es de manera personal o de unos cuantos nada más. Es lo que yo veo pues, en este caso, ¿no? Sí, claro, es por encima pues, de los... Adelante, Justino, perdón. Digo, no está bien, Cris. Digo, independientemente de lo que dice que hay que medidas establecen los principios para evitar las situaciones similares, pues yo digo que una transparencia y equidad, ¿no? Tendría que ser una parte primordial, importante para que eso no suceda. Y pues que cómo se han reflejado estos principios en la regulación vigente para las cooperativas. Pues yo creo que en la creación de los diferentes órganos de control que hay, ¿no? Para las cajas populares, en este caso a nosotros. Yo digo que eso es lo que ha generado todo ese tipo de cosas, ¿no? Que los fraudes que se han cometido en otros lugares. Claro, sí, así no nos quedamos solo, por ejemplo, ya un consejero o alguien que toma decisiones o una asamblea no se queda solo con la palabra de su gerente, ¿no? Ni con la palabra de su consejo de administración. Por ejemplo, el consejo de administración no se queda solo con la palabra de su gerente, pese a que confía mucho en él, pero aparte tiene un departamento de Contraloría, tiene un departamento de auditoría interna, tiene una auditoría externa que le van dando más elementos para contrastar esto que le está diciendo el administrador, el director o gerente general, con toda la información financiera, con la evidencia que viene de distintos departamentos y nos permite tener una visión más real de lo que está ocurriendo, ¿no? Ya no es solo el gerente dice que todo va bien, ¿no? Y nosotros, bueno, todo va bien. No, acá hay esta posibilidad de distintas fuentes de información en las cuales podríamos identificar cuando algo no esté yendo tan bien, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Justino, León, ¿revisaste algún ejemplo? ¿Trabajaste alguno? Hola, sí. Revisé varios después de que no encontraba yo dónde estaban, pero los encontré. Revisé el Polypex, WorldCom,
FICREA, EROM, y el que más me impactó fue el HOP. Claro. ¿Por qué? Porque estoy en San Juan del Río. Sí. El HOP se supone, o lo que yo entendí, estaba liderado por Cirilo José Ocampo Verduzco, pero él estaba tratando de lavar dinero. Inclusive se dice que está preso en el reclusorio norte. Esta información es del 2004, Ujú. que desde ahí todavía está liderando este tipo de... La cooperativa que él tenía era Cooperativa de Vivienda Popular Juntos. Ahí, porque tenía varias. Ahí, pero la tenía en Jalisco, en el Distrito Federal, Tlaxcala, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Querétaro, México, Veracruz y Tabasco. Y pertenecía prácticamente a un cártel, al cártel de Colima. Fue lo que más me impactó, porque yo sabía que aquí en San Juan del Río hay varias propiedades que le decomisaron y están todavía ahí sin ocuparse. Y sabíamos por rumores que era del narco, que era de quién sabe qué, pero con esto me queda muy claro que era de José Ocampo Verduzco. HOP fue la que más me impactó. Sí tuve oportunidad, hacía vuelo de pájaro, revisar las otras, pero esta me interesó un poco más. Claro. Y decía que el predio ubicado en San Juan del Río iba a ser subastado por el gobierno federal. Eso fue en el 2004. Yo creo que no lo vendieron porque sigue ahí abandonado. Pero pues sí, se presta a operaciones ilícitas, realmente. Y yo creo que debemos de tener mucho cuidado con eso, porque si no, pues perdemos todo. Eso fue lo que pude interpretar en el mediodía de hoy. Ok, sí, justamente, León, perdona ahí que a lo mejor debía haber vuelto a poner los links en el área de las actividades, perdón, tengo una invitada, en el área de las actividades para no perdernos. Pero sí, efectivamente, yo les decía que hablábamos en la sesión presencial que a partir de la modificación de la Ley General de Sociedades Cooperativas en el 94, se da esta posibilidad ahora de que puedan surgir cooperativas de consumo con actividad de ahorro y préstamo. Y entonces esta ley decía que en algunos meses se iban a emitir unas reglas para estas cooperativas, ¿no? Unas reglas iba a emitir la Secretaría de Hacienda para explicar exactamente cómo deberían de trabajar, pero estas reglas no se dieron y lo que quedó fue ahí un vacío, la posibilidad de hacer cooperativas de ahorro y préstamo, y entonces hubo un boom de muchas personas que decidieron hacer cooperativas de ahorro y préstamo, pero que en realidad eran negocios particulares, ¿no? Eran negocios familiares. Y como esta historia que ocurrió con el señor Hobbes. Sí, se armó un gran escándalo que creo que también sería lo que dio origen en su momento a la ley de ahorro y crédito popular, ¿no? Había un descontento, habían defraudado en tantos lugares, habían robado a tanta gente, había una animadversión ahí general contra las cajas populares al tener como referentes los negocios fraudulentos de este señor, ¿no? Y podemos ver entonces que hoy tenemos que tener órganos internos de auditoría interna, de control interno, de riesgos, pero hay otra normatividad que también nos aplica y que sería la de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? La prevención del lavado de dinero, porque justamente en casos como en este,
Obviamente que había salida de recursos o ingreso de recursos a la cooperativa para blanquearlos, pero también salida para realizar actividades ilícitas, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos esta otra normatividad que sería la normatividad de prevención de la que conocemos usualmente como PLD, que es prevención del lavado de dinero. ¿Querías decir algo más, León? Estamos como Correcto. pasados en tiempo. Se dice que este señor Job defraudó a 5,000 ahorradores y que pertenecía al cártel de los Amezcua. Pues sí, era lavado de dinero. Claro, Gracias. sí. Muchas gracias, León. Entonces, sí, vamos viendo cómo ha habido en distintos lugares, desde ahí en Inglaterra, en Estados Unidos, en grandes corporativos, pero también en otro tipo de instituciones e incluso ha habido algunas cooperativas como este ejemplo tan terrible de Hub, donde sí las cooperativas han sido utilizadas como instrumentos para realizar actividades no lícitas, ¿no? Y eso sí ha hecho que haya esta necesidad desde la autoridad de emitir estos lineamientos mínimos que permitirían que las cooperativas no sean utilizadas para este tipo de negocios. Bien, ¿algún comentario adicional que les haya surgido con estas lecturas o con el tema? ¿Qué conclusión tendrían de este tema y de esta lectura de buen gobierno? Porque es importante hablar de buen gobierno Sí, como que nos en este marco. Adelante, Fer. Sí, sí, pues sí nos también llama la atención que también pues sí, estuvimos en algunos temas con principios cooperativos, pero también creo que también requerimos también conocimiento del manejo de corporaciones, ¿no? Aunque no seamos empresas con fines de lucro, creo que sí tenemos mucho que aprender de pues, cómo manejo de este tipo de empresas y cómo poder garantizar pues, la cooperativa, ¿no? No nomás estar ahí en la asamblea y participar, ¿no? Sino que se requiere unas bases, ¿no? Así como por eso nos duelen los reglamentos, pero creo que ya ahorita viéndolo, analizando desde un vista un poco más arriba, sí se requiere un poquito más Sí, claro, porque de puede expertise ser, para este tipo de puestos. claro, porque las decisiones que toma el Consejo de Administración pues pueden tener repercusiones muy fuertes en la cooperativa, ¿no? Y sea en estos casos que vimos fue por maldad, por egoísmo, por querer saquear a estas empresas de recursos para que se enriquecieran unos cuantos, como ya decía Justino, porque más allá de la visión de la empresa o de la cooperativa o de la sociedad, estaba el interés personal, ¿no? En estos ejemplos que vimos, por supuesto que había no criterios, los criterios éticos estaban torcidos, no había ética en la administración y simplemente querían saquear estas organizaciones para enriquecerse a sí mismos. Y bueno, desde ahí puede haber esta lógica de ese tipo de decisiones, pero también puede haber otro tipo de decisiones que sean más por desconocimiento, ¿no? Pero por desconocimiento también podemos tomar malas decisiones que lleven a nuestras sociedades a consecuencias indebidas y eso sigue siendo terrible, ¿no? Puede que no tengamos mala fe, puede que no estemos saqueando y no queramos robar, pero también puede haber la posibilidad de que se tomen malas decisiones por desconocimiento o por no tener claridad de la situación y eso es igual de catastrófico y terrible, ¿no? Entonces sí es importante así fortalecer lo ético, los cimientos, los principios y valores, pero por supuesto, Fer, y también Claudia lo decía, que es importante conocer y saber del negocio que realizamos en la cooperativa, ¿no? Para que nuestras decisiones sean lo mejor posible, entender cómo funciona, entender la estructura, entender cómo se realiza la actividad y también entender de las finanzas y entender de la contabilidad para que nuestras decisiones sean lo más acertadas posibles. Bien.
¿Qué conclusión darías de este tema, Justino, León y Claudia? Ya para cerrar. Adelante, Justino. Bueno, yo pienso que sería parte importante que las personas que forman parte de los órganos de gobierno pues tengan los conocimientos y la capacitación para desempeñar el puesto para lo que están, ¿no? Yo creo que sería muy, muy importante para evitar este tipo de situaciones y que sean personas entregadas con el trabajo y la función que en un momento dado están desempeñando en la caja popular, en este caso, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros como socios. Claro, muchas gracias, Justino. León, ¿qué dirías tú? Considero que sería más importante no tanto, ¿cómo le diré? Se me fue la idea, pero bueno, interesarnos prácticamente, dejar a un lado nuestras necesidades como socios, porque nos preocupamos por el ahorro, por el préstamo y que me lo den. Interesarnos más por lo que es la génesis de la caja popular. Interesarnos más en la política de la caja. Pero nos dejamos llevar por nuestras necesidades. Es lo que considero. Sí, claro, y ese cambio de chip es una cosa muy importante en un consejero, ¿no? Un consejero debe de pensar no solo como socios, sí somos socios y eso no nos lo vamos a poder quitar, y por supuesto que nuestra relación con la cooperativa va a ser esta, de obtener, de satisfacer mi necesidad y obtener el mayor beneficio posible, pero como consejeros sí tenemos que quitar no solo esa visión de solo querer más y más, para entender cómo funciona todo esto y tomar todas las decisiones para beneficio de todos en la medida de lo posible, ¿no? Dada la situación y dadas las características y dado el momento, habría que pensar en tomar las decisiones, las mejores decisiones en esto, aunque no sean lo que como socio yo quisiera, ¿no? O yo esperara que fuera todavía mucho mayor el beneficio. Sí es fundamental eso, León, sobre todo con ustedes que quisieran en algún momento formar parte del consejo. Tienen que pasar de la visión de socio a la visión de administradores o vigilantes de que todo funcione debidamente, ¿no? Bien. Claudia, ¿qué conclusión darías de lo que vimos esta semana? Pues mi conclusión sería que urge que trabajemos un documento de buen gobierno cooperativo. Es muy cierto que ya alguien se preocupó por el de buen gobierno corporativo, pero a nosotros nos toca hacer por lo que es ad hoc a nuestra institución, ¿no? Entonces, sí podemos tomar algo de eso, pero sin embargo ya vimos que tenemos algo en lo que sí diferenciamos y tenemos que hacer hincapié. Y en el caso de nosotros, pues como nos estamos formando, hemos visto que amarrado a esto del buen gobierno cooperativo, está toda esa mancha tan fea en nuestro expediente de los fraudes a raíz de nuestras instituciones y dices, lo quiero volver a pasar, pues ya no, y que no le pase a nadie más. Entonces, varias de las cosas que nos observan viene de la mala gobernanza, de la gobernabilidad, de lo que no nos ponemos de acuerdo. Viene otro más abusado en lo que nos estamos peleando por aquí, el otro está saqueando por otro lado, ¿no? Entonces, creo que nos surge poner manos a la obra, iniciativa, propuesta de trabajar como cooperativistas en un documento de ese tipo, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Claudia. Pues sí, hay que poner manos a la obra y hay que hacer uno de estos como el de la OCDE, pero específicamente para nuestras organizaciones. Vale. Pues les comento que para esta semana, para la actividad que vamos a tener esta semana, vamos a hablar de otros dos conceptos. Ya hablamos de buen gobierno, ya vimos que el gobierno, cuando nos referimos a gobierno, estaríamos hablando de órganos de gobierno, pero vamos a meter otros dos elementos a la mesa. El asunto de la gobernabilidad y el asunto de la gobernanza, que son conceptos que luego hasta usamos como
como sinónimos, pero vamos a ver ahora que tengamos las lecturas cómo si tienen alguna diferenciación y cómo es importante entender estos tres y entender que los tres conceptos, tanto buen gobierno como gobernabilidad y como gobernanza, son esenciales en nuestras cooperativas, ¿vale? Entonces vamos a hablar de este tema esta semana y también vamos a tener por ahí alguna actividad individual. Entonces yo habilito esta ventana el domingo para que ustedes se tomen por lo menos un día de descanso y luego ya puedan empezar con sus lecturas, ¿va? Y si no hubiera otra cosa, pues hasta aquí dejaríamos esta sesión y nos veríamos el siguiente viernes. León, Buenas noches, muchas gracias. muchas Feliz gracias. fin de semana. Igualmente, y felices fiestas de Día de Muertos y todo eso. Bye. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias, saludos, gracias. descansen. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas Igualmente, noches. hasta luego.